El fantasma de la ópera. Parte 1. El teatro que susurra París. Finales del siglo XIX. La ciudad de las luces, elegante y vibrante, escondía entre sus calles adoquinadas un secreto que pocos se atrevían a mencionar. El gran teatro de la ópera se alzaba majestuoso, con candelabros de cristal, cortinas rojas y escaleras de mármol que crujían bajo los pasos de los visitantes. Pero cuando caía la noche y los últimos músicos abandonaban la sala, algo cambiaba. Los corredores susurraban. Las sombras se movían solas. Un frío que no provenía de la noche envolvía cada palco, cada balcón, cada rincón oculto detrás de los telones. Se decía que alguien habitaba los túneles y pasadizos secretos del teatro. Algunos lo llamaban el fantasma de la ópera, otros simplemente lo temían. Nunca lo habían visto del todo, pero su presencia se sentía, una mezcla de terror y fascinación. El primer indicio era un silbido, apenas audible, que parecía provenir de las paredes mismas. Luego los candelabros temblaban sin razón, y las voces de los cantantes se mezclaban con un lamento que no pertenecía a nadie. Christine Daae, una joven y talentosa soprano, recién llegada a París, no tardó en notar lo extraño. Su voz, dulce y poderosa, había captado la atención del teatro, pero también la atención de alguien invisible. Al principio pensó que eran imaginaciones suyas, ecos del teatro, nervios por su debut. Pero la primera noche que cantó sola en el escenario, lo sintió. Un susurro detrás del telón, delicado, casi melodioso. Christine, Christine. Su corazón se detuvo por un instante. El teatro estaba vacío. Solo ella, los cortinajes y aquel lamento que la envolvía como un abrazo helado. Con el tiempo, los fenómenos se hicieron más claros y escalofriantes. Luces que se apagaban sin causa, notas musicales que surgían del aire, puertas que se cerraban de golpe. Christine comenzó a hablar con aquella presencia. No sabía cómo, pero sentía que alguien la escuchaba, alguien que sabía cómo tocar su alma a través de la música. El fantasma apareció por primera vez en forma de sombra, alta, encorvada bajo una capucha negra, moviéndose entre columnas y telones. Sus ojos, cuando la luz los rozaba, brillaban como brasas apagadas, y su voz. Su voz era un instrumento más que la acompañaba, profunda, grave, melodiosa, susurrando secretos del teatro y promesas que helaban la sangre. A medida que Christine se acostumbraba a su presencia, los otros en el teatro comenzaron a notar los efectos. Los técnicos escuchaban golpes en las paredes, música donde no debería haberla, y un aroma a incienso antiguo que se esparcía de manera inexplicable. Los cantantes evitaban ciertos pasillos, y los bailarines no se atrevían a ensayar después del anochecer. Pero Christine sentía algo más que miedo. Había una fascinación que la arrastraba. Un deseo imposible de comprender. El fantasma conocía cada nota de su voz, cada movimiento, cada emoción que podía expresar. Era un maestro y un terror a la vez. El primer incidente ocurrió en los camerinos. Christine, practicando una aria, escuchó pasos que se acercaban detrás de la puerta. Giró, pero nadie estaba allí. El espejo se empañó con un aliento frío y en él apareció una figura sombría que imitaba su postura. Sus ojos negros la miraban fijamente y un murmullo resonó. «Canta para mí». El terror la paralizó. Corrió al escenario, pero sintió que los pasillos se alargaban, que el teatro se transformaba en un laberinto imposible, diseñado para atraparla. Aquella noche, la música dejó de ser un placer para Christine. Se volvió un vínculo con lo desconocido, un hilo que la ataba a alguien que no podía tocarse ni comprenderse del todo. Cada ensayo, cada interpretación, cada nota que surgía de sus labios parecía invocar al fantasma más cerca, más intenso, más real. Mientras tanto, rumores recorrían el teatro. Se decía que el fantasma había sido un músico rechazado, un talento innato que la envidia y la tragedia habían transformado en un espíritu vengativo. Algunos aseguraban que podía moverse por los conductos del teatro,
aparecer y desaparecer a voluntad, y que sus manos invisibles podían causar accidentes, incendios y caos. Pero nadie sabía con certeza si era humano, demoníaco o algo intermedio, un ser atrapado entre el amor y la venganza, entre la música y la muerte. Christine, pese al miedo, comenzó a recibir cartas anónimas que le instruían a cantar solo cuando él lo indicara, a obedecer las notas precisas, a no desafiar nunca la música que emanaba del vacío. Al principio creyó que eran bromas de otros cantantes o del personal, pero pronto comprendió que la voz que la guiaba provenía de un lugar que no podía ver y que su corazón lo reconocía. Era el fantasma. Los eventos sobrenaturales se intensificaron. Un día, durante un ensayo, los candelabros comenzaron a balancearse violentamente. El telón cayó solo, atrapando una cortina sobre un joven aprendiz. El público no había llegado aún, pero los gritos del aprendiz resonaron en la sala vacía. Cuando Christine miró, vio la sombra en el balcón más alto, observándola, y su voz surgió nuevamente. «Canta. Para mí». El teatro entero parecía inclinarse ante él, como si obedeciera cada uno de sus movimientos. Christine empezó a sentir que cada melodía que interpretaba no era solo suya. El fantasma tocaba la música a través de ella, dominando su voz y su cuerpo, mezclando terror y fascinación. La soprano se encontró atrapada entre el deseo de libertad y la atracción por lo desconocido, un vínculo que crecía con cada nota, con cada aparición del fantasma. La ciudad de París comenzó a murmurar. Rumores de desapariciones misteriosas entre los músicos, de sombras que se movían detrás de los candelabros y de una presencia que podía sentir quien entraba al teatro. Pero nadie sabía quién era, cómo detenerlo, ni si algún día terminaría su reinado de terror y obsesión. Christine, sin embargo, estaba decidida a entenderlo. Aunque sentía miedo, también sentía compasión. Sabía que el fantasma había sido un hombre antes de ser un espíritu, y que detrás del horror y las apariciones había un corazón roto, atrapado entre el amor y la desesperación. Pero aún no conocía su rostro completo, ni los secretos más oscuros que se escondían tras la máscara. Cada noche que pasaba, el teatro parecía susurrarle que algo más grande, más aterrador y más trágico estaba por revelarse. Y en el eco de su propia voz, Christine podía escuchar cómo la leyenda del fantasma de la ópera apenas comenzaba a desplegarse. Parte 2. El eco de la obsesión, el teatro, nunca volvió a ser el mismo desde que Christine comenzó a sentir la presencia del fantasma. Cada noche, al caer la oscuridad, las sombras se movían con vida propia. Los pasillos susurraban su nombre, los candelabros temblaban sin motivo, y una melodía etérea surgía de los conductos del aire, envolviendo la sala vacía en un abrazo helado. El fantasma, invisible pero siempre presente, comenzó a mostrar su obsesión de forma más intensa. No se conformaba con escuchar la voz de Christine. Deseaba controlarla, poseerla a través de la música, marcar su vida como si fuera un instrumento que solo él podía tocar. Su silbido se convirtió en una guía y a veces en un rugido de ira, cuando alguien más intentaba interferir en su dominio. Una noche, durante un ensayo, Christine sintió que el aire a su alrededor se volvía denso, como si el teatro estuviera respirando. Los espejos del camerino comenzaron a empañarse, y en ellos apareció la figura alta y encorvada del fantasma, de pie detrás de ella. Su máscara blanca brillaba con una luz fría, y sus ojos negros la miraban con un anhelo imposible. «Canta para mí», susurró su voz desde ninguna parte y todas partes al mismo tiempo. Christine abrió los labios, y la melodía que surgió no fue solo suya. Era un eco de la angustia, el deseo y la soledad del fantasma. Los fenómenos sobrenaturales se volvieron imposibles de ignorar. Los telones se levantaban y bajaban solos. Las escaleras crujían, aunque nadie las pisara,
y el sonido de cadenas arrastrándose se mezclaba con la música. Algunos del personal, aterrorizados, renunciaron, pero Christine se quedó. Había algo en el fantasma que no era solo terror. Había un amor desesperado, un dolor infinito que ella sentía resonando en cada nota. El fantasma comenzó a comunicarse con Christine mediante cartas y música. Cada partitura estaba marcada con indicaciones precisas, notas que ella debía interpretar en momentos específicos, y mensajes crípticos que hablaban de su pasado trágico, de la injusticia que lo había transformado en espíritu y de su obsesión por ella. La joven comprendió que el fantasma no era un simple asesino ni un espectro vengativo. Era un alma atrapada entre el amor y la condena. Pero no todos en el teatro estaban seguros de esta relación extraña. Raúl, un joven aristócrata y amigo de la infancia de Christine, comenzó a notar los cambios. Su preocupación creció cuando la soprano empezó a hablar sola, como si alguien invisible la guiara, y cuando ciertos ensayos terminaban con gritos y candelabros rotos. Una noche, decidido a protegerla, siguió a Christine a los túneles del teatro. Lo que encontró allí desafió toda lógica. Sombras que se retorcían en las paredes, ecos de pasos que no coincidían con los suyos, y la figura espectral del fantasma flotando entre columnas antiguas. El fantasma lo percibió inmediatamente. Su silbido agudo y penetrante resonó en los pasillos subterráneos, y Raúl sintió como un frío sobrenatural lo atravesaba. Intentó acercarse, pero el fantasma desapareció, dejando solo un eco que parecía susurrar: «Ella es mía, y lo será para siempre». Christine, ajena a la amenaza que la rodeaba, continuaba interpretando cada nota que el fantasma le pedía. Pero comenzó a notar cambios en su propia voz. A veces se transformaba en algo que no le pertenecía, más grave, más intensa, como si otra presencia hablara a través de ella. El miedo y la fascinación se entrelazaban en su pecho, y cada noche que pasaba, su corazón latía con la música del espectro. Los fenómenos escalaron a niveles imposibles. Durante una función, los telones se levantaron solos y se proyectaron sombras gigantes sobre el escenario, mostrando escenas de antiguos crímenes y tragedias ocurridas en el teatro. Los espectadores, aterrados, huyeron, y los músicos abandonaron los instrumentos que comenzaron a tocar solos, guiados por una fuerza invisible. Christine, paralizada entre el terror y la atracción, escuchó la voz del fantasma más cerca que nunca. «Ven, no temas, entiende lo que soy». El amor y la obsesión del fantasma alcanzaron su clímax en un encuentro en la cúpula del teatro. Christine lo vio por primera vez completamente, su rostro desfigurado por la tragedia y la soledad, mitad humano, mitad sombra. Sus ojos brillaban con un fuego gélido y la máscara apenas podía contener la expresión de dolor y desesperación. El fantasma extendió la mano hacia ella, y Christine sintió que la gravedad del teatro cambiaba, que el mundo entero se reducía a ese momento de confrontación. «Christine, no me dejes solo», murmuró. Ella, entre lágrimas, comprendió que el fantasma no solo buscaba amor, buscaba redención, compañía en su condena eterna. Pero la tragedia estaba escrita. Su corazón pertenecía también a Raúl, y el equilibrio entre el amor humano y el espíritu estaba roto. El clímax del terror llegó cuando la estructura del teatro comenzó a temblar, y el fantasma desató su poder sobrenatural. Cortinas que se convirtieron en serpientes de sombra, luces que explotaban en llamas azules, y un viento que arrastraba objetos hacia él como obedeciendo su voluntad. Christine y Raúl apenas pudieron sostenerse. El fantasma, en su furia y desesperación, se acercó a ella, y su lamento se mezcló con un silbido que atravesó los muros del teatro, resonando en cada calle de París. Pero entonces, en un instante de misericordia, o tal vez de resignación, el fantasma desapareció en un destello de luz helada. El teatro quedó en silencio absoluto, con la sensación de que la presencia nunca había dejado de estar allí.
Christine cayó de rodillas, abrazada a Raúl, comprendiendo que su vida cambiaría para siempre. Había sobrevivido, sí, pero el fantasma seguía rondando los corredores, los pasadizos y las sombras del teatro. La leyenda del fantasma de la ópera nunca terminó. Algunos dicen que aún se escucha su silbido entre los telones, que su sombra acecha a los que se atreven a entrar de noche, y que cada nota mal interpretada, cada ensayo olvidado, revive su lamento eterno. El amor, la obsesión y el terror se mezclan en su espíritu, convirtiéndolo en un ser que no puede descansar y cuya historia seguirá atormentando a quienes escuchan su música, a quienes sienten su presencia y a quienes se atreven a mirar detrás de la máscara. Y así, mientras las luces del teatro parpadean en la noche y el eco de una melodía lejana se desvanece, París recuerda que el fantasma de la ópera nunca se fue. Solo espera en las sombras, escuchando, silbando y preparando su próxima canción de terror y amor imposible.